¿Hacen falta micros o no hacen falta micros, no? ¿Se oye bien? Y si no, veníos más para acá y nos escuchamos todos en familia. Bueno, en el 30 aniversario de la fila se ha decidido hacer una... Aquí pone taller. No, ningún taller. Bueno, masterclass, más serio. Entonces, lo que enumera el evento es el cortometraje en ficción, documental y animación. Entonces vamos a ello, voy a presentar a la gente que participa, exactamente, y voy a empezar de más joven a más veterano. Bueno, Emilio Cardiel a la izquierda. Bueno, yo creo que además sois todos de aquí de la tierra, ¿no? Tú eres de Madrid, pero vives en Urueña. ¿Tú eres? Soy aquí. Tú eres de aquí, tú también eres de aquí. Vale, estupendo. O sea, que hay una representación autóctona, que eso está muy bien. Bueno, Emilio Cardiel, yo podría decir que es el hombre cortometraje por excelencia, no aquí en España, un hombre capaz de hacerse 27 cortos en muy pocos años. Yo te he hecho un poco la contabilidad. Hay años que tienes 3 y la cita que son 1,8 cortos por año. Está bien. O sea, que te has hecho desde que empezaste. O sea, que de cortos sabes. Un mini Woody Allen. Bueno, tiene esos 27 cortos, algunos de ellos muy premiados. Este hombre ha estado y tiene premios en festivales como Roma, Austin, Texas, ha ganado premios del cine latino. Bueno, ha ganado un montón de premios con sus cortos y ahí sigue. Está preparando un largo, por eso este año solo ha hecho un corto. Pero bueno, pues, va contra costumbre. Esto es el guiño. Luego está la compañera Inés Toaria, que se dedica básicamente a documentales, básicamente. Entonces ella tiene un itinerario muy largo. Ella es nacida en Madrid, estudió literatura, vive en Urueña hace muchos años, tiene la librería, no sé si la conocéis, Gipil, que es una librería fantástica, y ha hecho varios documentales. Uno de ellos es el más conocido, el cine registro vivo de nuestra memoria, del año 21, que se estrenó en Semifi, y luego ha recorrido todo el mundo con premios en todo el lado. Es una maravilla. Bueno, y el más veterano del grupo se llama Fernando Falcón y nacido y criado en Valladolid, y le llaman el maestro Falcón porque yo creo que desde que hizo la primera comunión está enseñando y trabajando con todos los temas de animación. Él ha participado en muchísimos proyectos de largos, cortos, de animación, muchos de ellos, bueno, y ganó un Goya, se llama la película Pollo. Y bueno, esto fue en el año 2002. Y bueno, lleva un montón de años trabajando sobre temas de animación, le podemos llamar animador, en todas, digamos, las categorías de la animación, ¿no? Todas. Con lo cual, sobre animación se lo sabe todo. O sea, entonces tenemos ficción, tenemos documental y tenemos animación. Entonces yo quería empezar haciendo 3 preguntas básicas, porque el corto para mí me parece un formato muy difícil. Es como el relato en literatura. Hay que contarlo en poco tiempo y de una manera muy directa y muy precisa. Entonces quería ver un poco 3 decisiones básicas para afrontar una ficción en corto. 3 decisiones básicas. O sea, es decir, ¿qué hacer cuando tú te enfrentas y dices, voy a hacer un corto de ficción? Vale. La primera, sin duda, rodearte de un gran equipo.
¿Ahí me escucháis? Vale. La primera, sin duda, es rodearte de un gran equipo, porque el cine es es arte, ¿vale? Pero de equipos. Por mucho que tú quieras hacer una cosa solo, te vas a dar cuenta de que te vas a encontrar con muchos problemas. Y equipo, no solo estoy hablando de rodearte de un equipo de 50 personas, 3, ¿vale? Pero tú solo es complicado sacar una pieza. Lo hemos hecho muchas veces, pero claro, luego comparas el trabajo que haces tú solo con el trabajo que haces con un gran equipo y dices, ojo, qué bien, ¿vale? Es un afán colectivo el cine. Correcto. Después, yo soy más de los de sigue tu propia mirada. Está bien fijarse en los demás, está bien coger referencias de los demás, pero los demás ya han hecho su historia. Haz la tuya. Haz tu mirada, síguete de tus referencias anteriores y todo lo que te ha configurado para tener ese punto de vista, ¿no? Y el tercero, no sé decirte si piensa que ¿cuál? Una historia. Bueno, aparte de una historia, pero piensa que esto lo haces por amor a ti. Y ahí lo englobo todo. Luego es un romántico en la sala. El que se quiera hacer de oro con cortometrajes va por mal camino, ¿vale? Yo siempre tengo la frase de un cortometraje es una ONG, ¿vale? Porque tú das sin esperar recibir, ¿vale? Y ocurre mucho que, más en esta sociedad, ¿no? Que estás buscando, que siempre parece que busca rendimiento de todo. Si lo que buscas es siempre rendimiento de una historia, de un cortometraje de cine, tienes un problema. Que al final lo tenemos que buscar porque si no, chicos, no vivimos, ¿vale? Pero, sobre todo en el cortometraje, ródatelo y ya después no esperes, no te llevas reflexiones de es que no lo han cumplido aquí, es que no han... Chico, tú ródatelo, has contado tu historia, es lo que querías con tu equipo, has conseguido financiación, si no, lo que sea, pero ruédala y ya está, chico. Inés. Sí, siguiendo la idea, es verdad, el con quién es un cómo el equipo humano, en qué caso, y el cómo también la tecnología, los medios que vas a tener. O sea, hay que pensar los dos cómo, el con quién y el lado técnico. Y luego un poco, la tercera yo creo que es un poco porque, sobre todo en el caso documental, que sueles, no sé, buscar temas o personas, a veces se busca la concienciación mucho con el documental, que también puede tener a lo experimental, ahora mucho hay de primera persona, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a contar y por qué? Siempre me acuerdo mucho de Jonas Mekas, que él hace en cine, pues no es vanguardista, no sé, él decía que era diarístico, que podía incluso, hay gente que lo reclamaría para el cine experimental, pero también se puede reclamar para el cine documental, y él siempre tenía esa pasión hasta los 90 y tantos años que vivió, y era como un ejemplo, ¿no? de seguir. Entonces eso hace falta mucho en cortometrajes más aún, porque es como más efímero, se conoce menos. Luego la gente es muy hardcore, ¿no? La defienden a muerte, y hay núcleos duros, pero sí que esa pasión de por qué lo estás haciendo porque siempre vienen 1000 baches, ¿no? Eso siempre pasa, pero con los cortos es un poco más esa pasión de seguir adelante. Entonces, un poco no olvidarlo, ¿no? ¿Por qué has empezado, por qué lo estás haciendo y por qué puede ser importante, no solo por tu propio, la cabezonería, ¿no? Pero, aunque solo sea por eso, pero ¿por qué? ¿No? Sí. Bueno, pues el cortometraje, yo, claro, tengo de animación, es algo más complejo que hacer imagen real, ¿vale? Por eso sí es muy importante el equipo. El equipo, dentro de un cortometraje de animación, si alguna vez habéis visto alguna película de animación y os habéis quedado los créditos, veréis la cantidad ingente que hay detrás de esa película. Es una cadena. Si no tienes un equipo y no está bien encadenado, el proyecto nunca va a salir adelante. Lo más importante para mí es tener una buena historia. La historia hay que saber contarla luego a través de imágenes y atraer sobre todo al público, que es en definitiva para quienes trabajamos, ¿vale? Si el público no le gusta lo que está en pantalla, el trabajo no está bien hecho, ¿vale? Eso por un lado. Luego, financiarlo. Bien, eso es otro tema bastante complicado, ¿vale? Sacar una producción adelante es muy costoso, ¿vale? Incluso un corto. Sí, un corto. Lo bueno que tiene el corto frente al largometraje es que puedes ser mucho más creativo,
¿vale? Puedes sacar ideas que no tienen por qué estar la gente lo que quiere ir a ver al cine, ¿qué es lo que quiere ver al cine? Cuando vais al cine, ¿qué queréis ver? ¿Os planteáis por qué pagáis una entrada para ver una película? O sea, ¿ves? Te gusta el cast, en animación no hay cast. ¿Vale? Entonces, ¿cómo atraes al público a ver una película de animación? Y hoy en día la animación está, yo creo que en un momento dorado. ¿Vale? El cortometraje lo que te da es esa libertad de expresarte, cosa que con un largometraje mejor es más difícil, porque tienes que sacar un rendimiento. ¿Vale? Al final, sí es un arte. ¿Vale? Nos dedicamos a un oficio en el que el arte siempre va a estar presente, pero en definitiva también queremos vivir de este arte, ¿vale? Y entonces se convierte en un proceso, una factoría de intentar conseguir ese dinero para poder vivir. Y bueno, aparte que en el corto un minuto es mucho dinero y muchos días de trabajo. Claro, luego ya hablaremos un poquito del tema de cómo se realiza un cortometraje de animación para que más o menos entendáis el proceso. ¿Vale? En el cine de animación no hay una cámara física, ¿vale? Y no sé si sabéis un poquito, hombre, yo creo que el cine de animación fue el primero en crear cine, ¿vale? Me estoy yendo de tus preguntas. Pero... Ahora vamos. ¿Vale? Entonces, yo creo que hasta ahí, ¿vale? Luego ya... Ahora vamos ya a un poco en concreto. ¿Se puede conseguir hacer, sabemos que en el cine se plantean las películas en 3 actos, como en el teatro, ¿no? Arranque, el conflicto, el desenlace. ¿Se puede realmente hacer esa estructura en un corto bien hecho? ¿O hay que huir para, en los pocos minutos que hay, llegar al medio? Hombre, la verdad es que esta estructura además lleva desde Grecia o desde antes, ¿no? O sea, las 14 tramas maestras, etcétera, todo esto, y es un poco difícil salirse de eso, pero se puede romper. De hecho, de las grandes roturas de esquemas en cortos han sido posiblemente cortos los más premiados, ¿verdad? Pero sí que de verdad se puede meter introducción, nudo, desenlace en un corto. De hecho, mira, ahora que estoy en el proceso de largometraje, muchas veces das las gracias por haber hecho tanto corto, porque dices, la capacidad de síntesis que tenemos frente a otros que no han hecho tantos, para poder decir, vale, no os preocupéis, me pedís 90 minutos, 90 minutos, lo hago con 3. A desechar, claro. Entonces, pues sí, creo que sí que se puede contar una historia que rubrique, que haga todo en poco tiempo. Incluso lo que digo, y después hasta saltarte el esquema. En el caso documental, yo, perdonad que cuente, yo he hecho 2 documentales que han recorrido festivales y demás, y es la dificultad de desprenderte de material, de rodar 40 horas, 50, 60, y tienes que hacer 80 minutos. Eso es una primera cosa, pero yo quería ir, si ves, eso hablamos luego, lo inesperado. Es decir, en los 2 documentales que yo hice, ibas con una idea y cuando te encuentras en el evento que quieres contar, los testimonios que aparece otra. Yo hice uno que se llama La pérdida con Enrique Gabriel, que era sobre la dictadura argentina. Estamos con toda la gente que vive por el mundo de la diáspora y nos enteramos que la gente había vuelto cuando llega la democracia, pero como nadie les espera y está lleno de fascistas, se tiene que ir otra vez al exilio. Hostia, eso no estaba previsto, ¿no? Sabíamos. Con lo cual, documental, hay veces que una cosa es lo que buscas y otra cosa es lo que encuentras. Eso, además, en un corto documental me parece casi imposible para mí. ¿Verdad? Además, a veces lo llevas todo súper bien preparado y además sabes los temas por persona y de repente te sorprenden. O recuerdan, porque lo estás hablando y al hablar se recuerdan cosas que igual dices, esto no lo vuelvo a recordar. Y es aún más fascinante lo que tú ya has preparado. O al revés, vas buscando y forzando una situación y dices, ¿por qué? Pues ya me dejo llevar por esto, o en el montaje. Y tiene que ver con lo que decías, ¿no? Me acuerdo, Román Cuber, que me fui a estudiar documental, porque entonces no me imagino había escuelas, ahora sí, pero me fui a Barcelona. Y Román Cuber me decía siempre, ahora tienes el arte de saber denunciar. Siempre he querido, me acuerdo, porque eso
verdad es el arte de la renuncia, y antes quedan atrás cosas muy buenas que se pueden hacer documentales más y también fascinantes, pero tienes que saber para tu hilo o lo que tú has elegido en tu guión o que lees mental, dónde dejas atrás cosas, y eso siempre duele. Yo lo digo mucho, que al final el oficio del cine es un oficio de humildad, ¿no? Porque tienes que quitarte de todas esas ideas o de todas esas premisas para decir, pero no, la que manda la historia, ¿sabes? Por eso a lo mejor un plano que ha costado rodarle, imagínate, en un caso documental, o es que nos hemos ido a Argelia, Eso. o ese plano que te ha costado, explosiones o tal, no sé qué, me encanta ese plano, pero es que no me monta, ¿no? es el plano que más te ha costado rodar y tienes que prescindir de él. Y dices, eso es humildad, como cineasta, ¿no? En esto vosotros estáis un poco más Eso te iba a decir. En la animación no podemos tomar ese privilegio, ¿vale? Ahí hay que medirlo. Hay que medirlo todo. Desde el principio todo tiene que estar milimetrado. Se hace una animática para ver que la película en tiempos funciona, que no hay fallos de raccord, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no podemos permitirnos el lujo de rodar algo para luego tirarlo, porque el esfuerzo es muy grande, ¿vale? Y está todo milimetrado, o sea, la producción sea animación, corto, lo que sea, está, vamos, al milímetro, ¿vale? El productor llora y suda tinta cuando se le dice que hay que cambiar un plano porque, claro, lo que decía él, un minuto de animación, horas no, o sea, días y meses, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estos cortos, que luego si puedo pondré alguno para que lo veáis, solo de producción es un año de trabajo. Postproducción, otro año de trabajo. Estamos hablando de un cortometraje de 5 o 6 minutos, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se tardó el animador de Miyazaki en hacer el bueno, plano es que, del... perdón, pero es que los japoneses son otra historia, ¿vale? Sí. Hay que ser japonés para poder hacer ese tipo de películas. De hecho, ellos siguen trabajando de la manera tradicional. No sé si sabéis lo que es trabajar de la manera tradicional. Cuéntalo. Es una mesa de luz, tus papeles encima y a mano hacer cada uno de los dibujos. Crear los personajes. Bueno, sí, verdad. ¿Quieres que cuente el proceso del principio a Eso fin? al final lo dejamos Lo dejamos para el final. No, pero yo quería hacerte una pregunta que yo creo que es importante, que es, ¿crees que es más auténtico, más expresivo la 2D o la 3D? ¿Qué dilema? Bien. O sea, porque a mí el 3D que me resulta más frío, menos Hay una íntimo, cosa- menos tal que el 2D. Hay una cosa que el 3D no podrá conseguir, que es esa línea orgánica cuando tú trazas el... Hablamos de 2 dimensiones o 3 dimensiones. El 2D son las películas de dibujos animados de toda la vida, ¿vale? El 3D, pues lo que veis, bueno, no sé si veis ahí en pantalla, luego lo dejaré en bucle. A mí el trazo de línea orgánico no lo tiene el 3D. El 3D, aparte de que el 3D son personajes que no pueden estar quietos, mientras un dibujo animado puede quedarse quieto, un 3D no, porque parece una estatua, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a niveles de producción salen más económicos. Se han impuesto. Hoy en día parece que incluso Disney quiere volver a hacer algo tradicional, pero lo veo completamente complicado. De hecho, la tendencia no es ahora hacer un 3D como un falso 2D, o sea, todas estas Spider-Man... Bueno, yo cuando vi la de Spider-Man versus, no sé si habéis visto películas de animación. Bueno, hay una última... Aquí solo les gusta el cine de autor. Cine de autor, bueno, pues... El cortometraje es un cine de autor. Hay mucho cine de autor en animación. Sí, por eso digo. Todos estos cortos que hacemos nosotros son cine de autor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no se exponen en el cine, es muy difícil que una cadena te lo ponga en pantalla, pero bueno, ahora tenemos otros medios para poder presentarlo, ¿vale? Pero se me ha ido el hilo, ¿por dónde andaba yo? No, Es que estoy hablando. 2D, 3D. Ah, 2D y 3D. 2D, 3D sí es más, digamos, más artificial, más técnico y menos íntimo, menos... Es que me pones un membrete, porque mis películas favoritas son de 3D, algunas. Porque desde que entró Pixar en el medio, hablo de
de películas como Toy Story, que fue la primera película íntegra hecha en 3D. Y hizo un corto maravilloso. Hicieron cortos maravillosos antes. Están Los Increíbles, que ya es una forma de aplastar y estirar. Uno de los fundamentos que tiene la animación es ese poder dar esa elasticidad a los personajes. Y en esas películas se consigue muy bien. Es que películas muy buenas de 3D. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas en 3D te ahorras un montón de profesionales. Si el problema es ese, ¿vale? Porque en un proceso de animación tradicional hay un montón de profesionales detrás de un plano. Está el animador, está el asistente, está el intercalador, está el que da color, etcétera, etcétera, etcétera. En una animación 3D ya tienes el personaje creado. Entonces no puedo decir que sea... Cuando las cosas están bien hechas, da igual que sea 3D que sea 2D, ¿vale? Yo sigo siendo un enamorado del 2D, pero porque quedamos pocos, ¿vale? Lo último, no sé si habéis visto Klaus, de Spa, ¿vale? Consiguieron una animación completamente tradicional, darle un aspecto tridimensional por un software que utilizaron para las sombras y funciona bien. Es decir, yo creo que una combinación de ambas técnicas es lo que funciona. Lo que hablamos de Spider-Man, ahí mezclan el cómic con la imagen tradicional, con el 3D, es lo que se va, es la tendencia hoy en día a lo que se hace visual. Entonces yo creo que una combinación, ni uno ni otro, una combinación de todos. Y no esta campanela que han sacado ya el frame de Mafalda. Y es lo que estás contando. Wow. Eso es. Entonces, es lo que se tiende, es la tendencia hoy en día. No quiero decir, yo no me voy a meter, he hecho 3D. Cuando empezamos con... Aquí en España era una empresa que había en Galicia, se llamaba Vigra, que era un 3D, que cuando lo ves ahora dices, madre de Dios, horrible. Ahí sí que es verdad que los muñecos, los personajes estaban muy primitivos. El stop motion se sigue haciendo, ¿no? Bueno, es que para mí la animación todo es stop motion. Vale, para mí, ¿sabes? El stop motion es parar la imagen, lo que le pasó a Méliès, ¿no? Que paró la imagen y se convirtió aquel carro en un carro fúnebre, desde ahí viene aquello. El stop motion para mí es todo. Lo que pasa que dentro de las técnicas, porque la animación también tiene un montón de técnicas, se puede animar arena, se puede animar recortables, se puede animar muñecos, algo que llamamos stop motion, se puede animar dibujos, pero todo en realidad es un stop motion. Tú tienes que ir haciendo foto a la foto. Y a través de personas se llega El Pixar también es otra forma de hacerlo. De hecho, Noah McLaren, que es uno de los pioneros, sobre todo en Canadá hay una gran tradición en cuanto al cortometraje de animación, sigue siendo allí, empezó haciendo ese tipo de... Se puede animar todo. Lo que cambia es la herramienta. Lo que cambia es la herramienta. Perdón, de momento Norman McLaren, que encima él, bueno, el animador, digamos, me parece cosas súper bonitas, pero tiene un Oscar a lo mejor corto documental. También Neighbors, que es una pasada. Neighbors, es vale, pero... Nivelicista, y es un documental, pero es una animación híbrida, porque se cruzan, o sea, realmente ficción. Eso es. Ahí está Norman McLaren, que... Yo le veo problemas al corto documental, porque si es difícil vender un documental en este país, que no se ha logrado hacer circuitos de cine en ciudades para que se vean solo documentales, solo tiene Francia hace muchos años solucionados. Vender un corto documental ya me parece una heroicidad, pero volviendo un poco al tema, si tú tienes una idea de desarrollar un personaje o un evento, qué difícil es hacerlo en un corto. ¿Cómo metes todo eso en un corto? Elegir y cerrarte a ello. Yo luego que no se vaya, me da mucha pena cuando veo un corto y veo que no han podido cerrarlo bien. Y se nota que es por limitaciones, que igual por tiempo y por técnica. Eso siempre, además, empatizo con eso. Yo que mira, qué idea, qué bien lo han hecho todo y cómo al cerrar han perdido ahí algo. Porque pasa mucho y puede ser por tiempo, por algún error, porque no hubo... no sé, por el equipo en sí, yo no sé por qué es, ¿no? El guión, algún fallo, eso no sé, igual vosotros también tenéis ideas, pero sí que pasa eso. Y también, volviendo a las ideas, es muy difícil decir cuándo nace el cine, es verdad, pero generalmente se utiliza la fecha de 1895, la proyección de los 9 de diciembre y tal, pero es que eran eso, eran documentales, eran trozos de realidad. Es verdad que habría que definir qué es el documental. La entrada del tren en la estación, la salida de la fábrica, es documental, son empleados, solamente estaban interpretando, porque fue la gente así
sabían que les iban a filmar, o sea que siempre se mezclan los tres géneros, digamos. O sea que es muy difícil definir qué es exactamente, pero realmente si queremos, podemos decir que el cine lo hace como corto documental, pero vamos, también que la animación está ahí al lado, que me ves, era coetáneo. A ver, y los cortos documentales, ¿cuándo vas a atacar al documental? ¿Tengo tres? Tienes dos, ¿no? Tengo el de la nave y luego tengo otros dos que son más publicitarios, pero ¿Y? deportivos. Y es que, claro, es tan diferente. Lo que he dicho antes, o sea, muchas veces en ficción tienes que ir pum, 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 pum. Sí, te dejas descubrir el rodaje con los actores, pero es que aquí muchas veces, aunque tengas una idea, lo que tú has dicho, pum, nos pasó en la nave, una de las protagonistas era Susana, y Susana murió ese año. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Pues recontar la historia, incluirlo, te la llevas hacia otro sitio, pero tienes que tener, yo creo que el reprise, ¿no? Para decir, venga, solucionamos de esta manera. Pero que a mí lo que me resulta difícil en un corto documental es el desarrollo de la historia. ¿Qué información tienes que dar contundente para luego que el desenlace sea, digamos, la intención que buscas, cómo lo solucionas? No sé si viste los últimos Oscar que presentó Conan O'Brien, el cómico, me hace mucha gracia, este hombre lo hizo bien, pero cuando presentó los cortos documentales se armó un jaleo en los balcones, pero como medio minuto, la gente, el tío estaba alucinado, porque estaba la emoción, pero sí, somos categorías, ¿sabes? Como el mismo dijo, porque estaba refiriendo a categorías menores, digamos, pero siempre esa conciencia de que es menor, cuando realmente son historias muy intensas, sobre todo las que llegan a los Oscar son o emotivas, vamos, tienen unos temas muy marcados. Y luego pueden ser historias personales, siempre de concienciación, yo creo también eso suelen ser temas muy buenos siempre. Y también lo añadió, lo llamó, como dijo, los little sacks, creo que dijo, como los pequeñas tristetas, ¿no? Porque todos te conmueven, tienen algo que te arrastra en diferentes sentidos. Este año, por ejemplo, fue un tema muy duro, Golden Tribunes ganó el Oscar, a lo mejor por todo documental, si lo viste, es eso, un fotógrafo muy bueno y un periodista muy bueno se van a retratar las habitaciones vacías que han quedado de adolescentes que murieron en tiroteos en colegios americanos. Es muy duro, es muy evocador y es doloroso, ¿no? Entonces, son temas que ya de por sí te conmueven. Es la que luego lo estructuras y los forman. Se está usando cada vez más la voz en off de nuevo, que se había oído de la voz en off, que estaba todo el mundo muy así, ha vuelto, que se ya vuelve a primera persona. Entonces, es por eso también lo de las modas, ¿no? Cómo están... Lo bueno del documental es que yo creo que sois pioneros en temáticas. Nosotros luego en ficción recogemos, decir, hostia, mira, pero si me ha descubierto la figura de tal, vamos a hacer el biopic. Y es que es así, o sea, daos cuenta todos los biopics de Hollywood, antes ha habido 1 o 2, 50 documentales antes. O sea, sois creadores de temática, descubridores de personas, de temas, de... Sí, pero un documental con todo lo que tienes casi siempre rodado, porque claro, te pasa, buscas una frase de impacto, pero al señor no le vas a tener un minuto, le haces una entrevista. Muy claro, Luego tienes que buscar el impacto, esa frase, ese testimonio que va a llegar, y si eso lo buscas en un largo, no me imagino lo que debe ser dar con ello en un corto, ¿no? Y sobre todo la visión desde dónde lo quieres hacer. Me refiero, es que si toco a lo mejor estoy modificando demasiado. ¿Qué quiero ser? ¿Altavoz o me quiero meter dentro para fabricar yo la historia? Es complicado eso también. Sí, bueno, ese sí es un temazo, ¿eh? Y una cosa que está volviendo y que a mí cada vez me llama la atención es la cantidad de buenos directores y directoras que están haciendo cortos. Porque antes parecía que si tú hacías un corto y ya te pasabas a largo, era de no retorno, porque hacer un corto, bueno, pero ahora ves cortos de grandes y de grandísimas directoras haciendo un corto. ¿Y eso qué está pasando? ¿Necesitan hacer algo, un ejercicio de estilo que sea como el escritor que hace novelas y vuelve al relato? Pero eso es lo que has dicho tú y lo has dicho al principio. No sé, hace tiempo lo escuché de, no, el corto es una buena escuela para algo más. Sí, pero algo más, ¿no? Tú lo has dicho, la poesía a la literatura o el cuento corto a la literatura. O bueno, a veces tendrás ganas de contar historias largas, a veces tendrás ganas de contar historias cortas. Mira Murakami. A veces se hace un relato, a veces se hace una novela de 200 páginas, a veces se hace una novela de 500. Pues depende, ¿no? El
contaremos las historias que queramos contar o que dices, esto no va para más, pues una historia, por eso se está volviendo más al género. También es verdad que cada vez hay más plataformas en las que puedes decir, pues mira, me van a coger esta idea más corta, la puedo contar, la puedo exhibir, porque si no dices, anda que no hay cantidad de largos que dices, es un corto alargado y se nota, pero es que es lo único para conseguir una historia que pueda poner en algún sitio. Muchos directores se están dando cuenta que el corto, no sé si es porque están cambiando la manera de consumir, que cada vez se consume más rápido, que cada vez, pues a lo mejor la gente necesita formato corto. Claro, porque ahí volvemos también al público más juvenil. Claro. Cualquiera que tenga hijos, hermanos pequeños y tal, se dará cuenta que la capacidad de atención está demostrada que cada vez es menor. Las segundas O sea, pantallas. yo puedo estar en casa y veo que mi hija, mi hijo están con el móvil, con la pantalla y con la televisión. Tres cosas al mismo tiempo. Entonces, digo, bueno, pues igual, si hay algo que quiero expresar, igual les entra más un corto de 10 minutos. Y una cosa que están haciendo ahora mucho, que a mí me parece, vamos, que os va a doler, que es verse una película en por 2 o por 4. Chico, eso ya es... Eso sí que es síntesis. Yo ahora quería ir contigo también. Sigue siendo, fue y ha vuelto a ser pasión entre la gente más pequeña, los chavales y las chavalas, la animación, ¿no? Eso es otra de las cosas que tenemos que comentar. Quiero decir que la animación ya no es solo para niños. Hay mucha animación que es para adultos. Y de hecho, Persepolis y todas estas como, bueno, hablamos de cortometraje. Y las plataformas han dado pie a eso, a que sean los adultos los que puedan ver animación. De hecho, hay un montón de series ahora que son de animación para adultos, ¿vale? Hay que romper esa barrera ya de cuando nuestros padres nos llevaban a ver la película de Disney y él dormía mientras nosotros veíamos aquella película. Luego vino una DreamWorks, no me acuerdo, la que hizo la de Shrek, donde ya había guiños para los adultos y que se estuviesen también viendo una película de animación. Poco a poco hemos traído al mundo de la animación también al público adulto, ¿vale? Ya no es una cosa de niños. Obviamente los niños se lo tragan todo. Quiero decir con esto que da igual la calidad que haga de animación que un niño, ¿vale? Hay que intentar traer ese público adulto para que, no sé, es una forma de expresarse y para mí sigue siendo cine a la altura de cualquier... De hecho... Y eso que paga la entrada. Y eso que paga la entrada, obviamente. La última película que ha ganado el Goya, la de Robot Dreams, es una película para adultos, no es una... Pablo Vergé. Es una película, sí, fantástica, y es para adultos, no es una película que los niños entiendan, ¿vale? Yo la he visto proyectada en Sevilla con niños y era la bomba, están excitadísimos. Porque a los niños les gusta todo. Movimiento. Eso lo digo, y ven No, y la dibujos, música. movimiento, la música, En pero septiembre esa música... claro, realmente es el adulto el que entiende la historia, no el niño. Pero fíjate, cualquiera, digamos, ha habido un momento que cualquiera con programas podía empezar a hacer sus diseños, sus dibujos y tal. Ahí entramos en una dimensión que es que puede ser más fácil crearse un documental, digo un corto de animación que un corto de ficción para un chaval, un chico, una chica que Sí, quiere... eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, que ha democratizado las nuevas herramientas, han logrado que mucha más gente pueda acceder a hacer su propio corto de animación. Sí, eso lo reconozco. Nosotros cuando hicimos la del pollo este famoso, éramos 50 para hacer un corto de 6 minutos. Y ahora es verdad que él comentaba que esto es un trabajo en equipo y estoy de acuerdo, pero en Nacional una sola persona la puede abordar, cuanto antes era inviable, ¿vale? O sea, imposible. Bueno, en la ficción también, cada vez ves más en los créditos, director, guionista, montador, en fin. Sí, creo que lo que dices tú es democratización de todo esto de visual y las nuevas tecnologías es lo que han traído. Muchas veces para ayudar, otras veces para entorpecer, otras veces ya para reírse de nosotros, como las sillas. Sí, eso es lo que hablábamos antes, es el mal uso que hagas tú de la Correcto, porque al final es una herramienta muy bonita, muy potente, pero que se está convirtiendo en un vamos a sacar cualquier cosa a cualquier precio.
Claro, y no. Bueno, hablabas de la publicidad. Yo creo que ese es donde realmente la IA está matando a lo que es el artista o el profesional que trabajaba ahí, porque la publicidad siempre tiene esos... Pero la IA está ahí, hay que saberla utilizar. O sea, esto es como el que maneja un coche. Si no lo sabes manejar, mejor te estampas contra la primera curva, pero la IA tiene mucho poder y mucha forma de ayudarte a compensar. Hombre, yo lo último que vi es que iban a hacer un largometraje solo con la IA. Yo he visto cortos donde se saltan el eje. Exacto, porque la IA no sabe lo que hablamos antes. Lo que la IA nunca va a poder hacer es la creatividad humana. El error humano tiene que estar ahí, ¿vale? Eso no, gracias a Dios la IA, por mucho que se empeñen, no lo va a conseguir. A no ser que hagan algo... Luego lo guay que es, por ejemplo, a mí se me ocurre un documental, toda la documentación que tienes que leer de un caso, filtrame esto, eso es maravilloso, porque no pierdes horas, te va más, ¿sabes? Ahí está. Es como ¿Tú has usado algo de IA ya? Pues yo este año estoy investigándolo, porque hay que conocerlo. Yo creo que hay que saber lo que se puede hacer, lo que existe. ¿Géminis o chat? Es que todo. Ayer mismo me decía en Runway que hace cosas brutales, porque la imagen está evolucionando, entonces me he puesto pues así, a estudiarlo, ¿no? Y a investigar a ver qué es, y por qué, y cómo puede ayudar, porque es verdad, y hay que vigilarlo mucho, éticamente hay muchos dilemas ahí, pero es una herramienta y no se va para atrás. Es como cuando llegó el sonido al cine, ¿no? Que la gente se lamentaba, ¿no? Pues es una herramienta, me acuerdo que mi compañía, ¿no? Que trabajó Murnau, se lamentaba porque llegaba al cine mudo, llegaba a la perfección total, era un arte visual, llegó el sonido, hicieron diálogos filmados casi, entonces hubo mucha crítica, y entonces pues todas las herramientas llegan y esta no se va a marchar y va a estar ahí. De hecho, en efectos especiales, claro, que además se sigue utilizando bien, pues no es algo nuevo de la inteligencia artificial. Entonces hay que entenderlo y ver cómo. Me preocupa un poco por también el lado ecológico, porque todos estos datos que estamos generando es una barbaridad. Los centros de datos que hay por todo el mundo, la electricidad, tienes que estar conectado las 24 horas, no sé, y además hay que enfriarlo, con lo cual de electricidad, de agua, hay unos gastos brutales. ¿Y corre más peligro la animación o la ficción? Yo te digo ahora mismo que estamos al mismo nivel, porque, no sé si habéis visto, lo comentaba antes, la famosa secuencia que han hecho de Tom Cruise y Brad Pitt peleando. ¿Sabes? Entonces dices, al final es que es animación. Es que es una animación, es un proceso de animación. Pero es una animación basada en una base de datos. Claro, un algoritmo que Claro, porque muestreos. Claro, la gente tiene que formarse. Es lo que tú decías. O sea, hay un salto de arco. ¿Por qué? Porque la IA no se ha formado en cinematografía. Entonces, esa formación no la tiene la IA. A no ser que allí empiecen a meter la publicidad sí que es una putada. Yo creo que sí. Además tengo compañeros que venían de una publicidad. Y sí, ahí sí, pero porque la publicidad de por sí ya es una putada. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer un anuncio animado de, sí, ganamos mucho dinero, pero el estrés era horrible. O sea, todo lo quieren para ayer. Entonces, compensan tu estado de estrés con lo que te pagan. ¿Vale? Entonces, de vez en cuando consumíamos ese producto para poder salir un poquito más a flote. La publicidad es... Bueno, tú has trabajado en publicidad, es lo peor que hay. Bueno, son ritmos muy frenéticos, presupuestos que han, sobre todo antes eran mucho más amplios, pero ahora se han... Una grúa, un Steadicam... ¿Qué ocurre? Que ahora las empresas quieren rentabilizar, es decir, por el mismo presupuesto puedo sacar 3 spots en necesidad. Y ya está. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Aquí estamos hablando mucho, pero voy a dar un dato. para participar si quieres. Es que me gusta mucho el tema sostenibles y las IAs, pero voy a dar un dato para que sepáis que para entrenar una IA se necesita tanta energía como para que la ciudad de Valladolid tenga luz a tope durante 4 años. Sí. Ahí lo dejamos. Ahí está. Todos estos continuos captchas y tal, no sé qué, todo eso va consumiendo energía y tal, y estáis entrenando IA sin saber. Sí. La animación también gasta un poquito de... Hombre, que sí, un poco de... Bueno, ya digo que hoy en día los softwares se han... Es decir, antes tenías que tener tu idea, había que crear, obviamente eso sigue igual. Hay que crear los personajes, hay que hacer fondos, hay que hacer lo que se llama conceptos de arte. Todo un proceso que es, bueno, en el cine y en preproducción, producción y postproducción.
producción, eso sigue siendo lo mismo. Siempre hará falta supervisión humana. Y siempre hace falta supervisión humana. De hecho, por lo menos los directores artísticos de animación van al milímetro. Y como se vaya el personaje, ¿sabes? O sea, es complicado. Tiene unos procesos muy complejos. Luego viene la Claro, producción. que nosotros en ficción, que es que bueno, les tienes a una persona, tal, pero tú tienes que crear esto, o sea, tienes que virtualizar muchas cosas que nosotros pues, lo tenemos en directo, que muchas veces también, esto lo dice mucho de animación, ¿vale? Tú no tienes que montar actores, a ciertos actores, ¿sabes? Bueno, tú date cuenta que ¿quién es el actor en animación? Claro. Es el propio. Ella tiene que conseguir testimonios que nos Real, comproban. eso es. Claro, Que a lo mejor tú vas con una idea y te dicen otra contraria y dices, pues ya, adiós. A esta idea, adiós. ¡Hala! Claro, entonces, lo A ver, único... ¿alguien quiere preguntar ¿Alguien quiere preguntar? algo? A ver, aquí. Movemos como hacemos con los libros. ¿Lo vais pasando luego entre vosotros? Claro. A ver, por ahí. Bueno, recuerdo un cortometraje de Arminio que se titula Lo siento, que dura 30 segundos y entonces pues es un hombre que está delante de un espejo y durante esos 30 segundos pues parece que quiere resolver un problema personal. Y entonces, bueno, en la conversación, aunque tú representas la ficción, pero digamos que has participado cuando se habla de documental, incluso has dicho dos documentales. Entonces, este cortometraje yo no veo la diferencia entre ficción y documental. En el sentido de que va a una realidad con una soledad tal como la interpreto yo, que es muy real. La ficción quizá hace uso de la imaginación para hacer la creación y tal, y el documental, aunque va muy directamente a la realidad, pero también hay imaginación porque hay que construir y montar la historia y tal y cual. Entonces, Fernando, a partir de estas premisas y todo esto, ¿la animación tiene el referente de la realidad o tiene el referente de la fantasía? De hecho, los cortos que sacamos a la escuela son temas sociales al día. El bullying, la amistad, o sea, sí, por eso digo que hay temas que los niños no van a entender, porque son productos sociales. De hecho, también se puede hacer documental con animación, es mucho más complejo. Yo he hecho algún documental solo de animación. Claro, es que los procesos son más complejos, pero sí, la animación no es que llegue uno y se invente, no surge. Hay una tormenta de ideas con el equipo y se van planteando, porque al final el producto no es para mí, el producto es para vosotros. Y sois los que demandáis, qué es lo que queréis ver en pantalla. Entonces, hay que atraer exactamente igual, sea ficción, sea documental. Al final es un producto, claro, no es para dejarlo en un cajón, es para que se vea, ¿vale? Y el que lo ve es el espectador. Si el espectador lo que hay en pantalla no le atrae, es que algo hemos hecho mal. Y entonces, bueno, no sé si habéis visto películas de animación, pero cuentan historias de la vida. ¿Robot Dreams de qué va? ¿Habéis visto Robot Dreams? Sí. ¿De qué va? Una amistad, ¿no? Bueno, es un robot que compra, que bueno, ya se hicieron películas porque, ¿cómo se llama aquella? Que era un robot que al final se convierte en humano. El hombre bicentenario. O sea, las temáticas son las mismas. Bueno, pasa que el medio para contarlo es otra forma de expresarse. Al final, la creatividad, o nosotros que somos creativos, lo que queremos es expresar esos sentimientos y que la gente lo entienda a través. Hay veces que se hacen cosas más experimentales, que tú ves pasar imágenes. Al final, ¿el cine qué es? Es una sucesión de imágenes, una detrás de otra, que te atraen y entran por los ojos y los sentidos. Robot Dreams era un cómic. Robot Dreams era un cómic de una ilustradora americana, ¿vale? Sarah Baron. Y de ahí se desarrolló. Ahí hay una.
No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, perfectamente. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por esta sesión, me ha parecido muy interesante. Yo soy publicitaria. ¿Y qué? Y bueno, ahora me dedico a profesora de publicidad por mi bien. Pero sí que quería deciros que, dando un poco esperanza, evidentemente creo que donde evidentemente la IA sí está haciendo mucho daño es en la elaboración, en la producción audiovisual, pero por dar un poco fe, y lo acabas de decir tú, creo que todavía queda mucho que la IA, evidentemente es una herramienta que nos está haciendo mucho daño al mundo audiovisual, en la publicidad en particular. Creo que la creatividad, o sea, la idea de la campaña, la idea, la creatividad, el error, el prompt que dan las instrucciones de lo que hay que hacer, es todavía muy humano. Entonces yo ahí creo que hay que ser un poco más optimista y no decir que la creatividad, que trabajar en publicidad es lo que has dicho tú, ¿no? Como una putada. Es un estrés. Sino que creo que sigue siendo necesario la persona que crea la idea, y esa es la fundamental. No sé si veis que por aquí se ha partido, ¿no? Sí, lo que ocurre es en la salvación, igual que pasa con la ilustración. La ilustración, bueno, en los 80 tuvo su decaimiento, llegaron las nuevas tecnologías, volvió a surgir a finales de los 90, y ahora parece ser que con las IAs cualquiera puede hacer una ilustración. Mentira. Está la impronta humana, la huella. Esa huella no la tiene una... De hecho, bueno, no sé, hemos visto películas como Terminator, donde las máquinas parece que adquieren conciencia. No, una máquina no tiene conciencia, ¿vale? Entonces... No tiene alma. Bueno, pues eso, alma. Eso es lo que ocurre, que el resto de los profesionales sí te los quitas. Queda la IA por mi publicidad, obviamente estará, pero te quitas un montón de gente del medio. En animación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Lo más tedioso es la intercalación. Pues a ese profesional te lo quitas del medio. Dar color, a ese profesional te lo quitas del medio. Pasar la línea limpio, a ese profesional te lo quitas del medio. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Que donde antes trabajaba un gran grupo de gente, ahora eso es el problema, ¿vale? Y la guía puede, ¿cómo ves tú que la guía quiera hacer un corto documental? Yo creo que eso para investigación, para ¿Hay ideas de algo guión. ya eso? Yo creo, vamos, yo no he visto nada en documental realmente con IA, o por lo menos que se ponga oficialmente que algo, igual alguna ilustración, algún plano puede haber colado en algún lado, no lo sé, pero yo no, en documental no, en otros, en animación sí, ficción animada. Pero volviendo a lo del prompt que decíais, no me da pena decirlo, pero o sea, siempre va a hacer falta una persona, la supervisión, las ideas, la creatividad, y tú eres quien metes el prompt inicial. Pero la inteligencia artificial te puede mejorar muchísimo el prompt enhancement, luego te lo mejora, realmente lo mejora, hasta te puede dar la escalera de tu guión y decirte en qué segundo va a cambiar la imagen y tal, con una idea tuya vaporosa, digamos, ¿no? Y la mejora, y te la puede poner en inglés, un inglés muy bueno, para que se abra más. Y depende de qué programa estés utilizando, también te lo puede pues, adecuar a ese programa que uses. Entonces, es una herramienta, entonces es usarla, pero siempre hará falta a la gente, siempre hay que priorizar a la gente y siempre lo supervisar tú, porque se pueden colar cosas que son como investigando, cosas que son falsas, y tienes que tú investigar para ver realmente. Te pueden dar mil ideas, pero eres tú que es donde está el problema, ¿no? Y además muchas veces hay gente que te arrebata las operaciones en clase, no, pero dice ya que lo sabe, que igual no, pero se comprueba enseguida, es la esta de directa, a ver qué dice la IA. Y sobre todo la intención que tú quieres dar, a dónde quieres llegar, eso la IA no tiene que salir de ti. Para lluvia de ideas, muy bien, y cosas a lo mejor que... Pero luego De todas maneras, nos estoy dando cuenta, estamos llegando ya y está pasando ya, ya tuvimos como, queremos muy rápido el avance, ¿no? Y el avance en IA es lento. No estoy hablando del proceso, estoy hablando del resultado final, o sea, las imágenes. Conviérteme en estudio Ghibli, todo esto, ¿vale? Todo esto está llegando a un techo porque, claro, para que haya el siguiente avance tiene que avanzar mucho, tiene que haber muchos valladolides 4 años en tal. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que yo ya estoy notando en la gente IA, un hartazgo, porque ha sido una moda que ha explotado muy rápido, ¿sabes?
no me refiero a procesos que la IA lleva en procesos muchísimos años. Me refiero a esta democratización de la IA que ha llegado al usuario, ¿vale? Y la gente ya está diciendo, IA. Y me estoy notando muchas veces en publicidad también, rompo una espada en esto, que se agradece que haya un profesional detrás. Y digan, una visión nueva que no es por IA, vale, bien. Porque se está llegando ya a esos límites de, joder, es que todo es IA, macho. Entonces, todo lo que se explota tan rápido produce un ataque. Una cosa que estamos haciendo ahora, te doy paso aquí, una cosa que se está haciendo ya cada vez más estrechamente en festivales es desechar una película o tal porque tiene partes hechas en IA. Sí, bueno, y ya, bueno, pues está siendo muy difícil. Se está yendo al milímetro, es decir, aquí hay una escena que está hecha por IA. Desechable. Yo no sé si al final va a ser una lucha imposible para algunas cosas, pero sí que se está intentando perseguir ese tipo de historias. En las bases de algunos festivales ya están. ¿Y las ayudas? En las ayudas puesto ese requisito. Yo estoy en la comisión de ayudas selectivas y cualquier cosa que huela o suene, eso es... Si se detecta IA, ese proyecto va fuera. Me parece. Pero ¿qué va a pasar? También dijimos en otras nuevas tecnologías que venían, que bueno, pero ya están aquí. Sácalas de este mundo, ¿no? Perdón, tienes tú. Sí. Gracias por el panel y porque al final uno se siente identificado en diferentes momentos con diferentes cosas, ¿no? Puede ser ficción, puede ser en animación o puede ser documental. Y al final se entrelazan. Siempre tenemos pues, los documentales, tenemos The Office que se mete y es ficción, pero se supone que es y viceversa. Y quería preguntaros a vosotros dos, porque de las mejores cosas que he visto últimamente es el último documental de Trueba de ¿Quién mató al pianista? No sé si lo habéis visto. Que no es realmente animación, porque son personas reales y es la mezcla de los dos. Entonces no sé si hay más, si lo veis bien, porque al final es como que bebe de las dos, pero es una mezcla de las dos y era una pregunta para los. Es animado, es un documental animado y es brutal, vale la pena verlo, más con animación. Los dibujos también de Mariscal, es como, bueno, Chico y Tita también otra maravilla, animada, yo las dos soy muy fan. Y además, la proyección la vi en el cine de la Academia en Madrid, que es brutal como suena y cómo se ve. Me acuerdo que estás todos con la piel de gallina, porque la música es tan buena y la historia te mete. Yo esa película tendría que haber tenido muchísimo más reconocimiento y éxito, porque me encanta, bueno, ha tenido, pero vamos, y me encanta que la saques porque es un ejemplo muy bueno. ¿No? Tú tienes por el lado de la animación, pero como ejemplo de documental, y a dónde te lleva, y lo que evoca, y lo bien creado que está, es la librería en Nueva York, el Strand, y no lo sé, a mí es una combinación justo de todo esto que estamos. Aunque sea un lado, pero sí que sea ficción, documental o animación, no nos vamos a pegar entre nosotros. Todo enriquece. Esto es como la tarta, si le pones nata, le pones brandy, siempre va a enriquecer. En cuanto a animación y documental, sí, también se hizo una película sobre Buñuel, cuando es solo de las médulas, ¿no? El laberinto de las tortugas. El laberinto de las tortugas. La última película que me encantó a mí, que hace unos años, es La Tortuga Roja. Bueno, esto de Gilby, pero la parte más autor. La parte de autor, y es muda, y cuenta una historia preciosa. Es decir, que no tienen por qué pegarse. Yo creo que todo enriquece. O sea, lo que tenemos que hacer es enriquecer. Y esa es la mejor manera de llegar a todo el mundo. ¿Vale? O sea, yo estoy viendo proyectos ahí en la comisión esta, en la que hay de todo. Hay ficción, hay partes documentales, hay partes de animación y se usan todo ese tipo, digamos, de lenguajes para expresar una idea. Tenemos unos amigos de aquí, Visual Creative Plan Secreto, que hicieron una película Comuneros, que es un documental, pero, claro, ficcionan las partes históricas con animación. Chico, todo. Genial. Es más creíble a veces que cuando te la ficcionan con personajes de hoy, de época. Porque consigues hacer cosas que a lo mejor por presupuesto en ficción no puedes, o cometes un fallo de, es que esa bandera no estaba, claro, ¿cómo vamos a hacerla? Es dinero, la puedes dibujar. sí, eso es.
Sí, la animación en documental es un recurso fantástico. Sí, lo es. Y que muchas veces agradeces, ¿no? Y que quita peso. Joder, macho, es que esto da. De repente en una animación dices, uy, qué bien. ¿Qué tiene animación que no tiene el resto de...? Pues es eso. Todo, no, porque todos desde pequeños hemos leído un cómic, hemos visto dibujos animados en la tele. La primera representación histórica y tal es un dibujo en una caverna. Eso es animación. O sea, Sí, eso es lo de la- dibujo. Ah, bueno, ese es bonito. La huella. Sí. Hombre, pero la animación ya, digo, está desde los comienzos. Yo creo que el cine empezó con la animación, ¿vale? Un montón de juguetes ópticos que todos hemos tenido, taumatropos, prasinoscopios, cineáticoscopios, como se diga esa palabra muy rara. Todos hemos jugado con esos juguetes ópticos. Y eso es la imagen en movimiento. Si al final el cine, sea documental, sea ficción, sea animación, es lo visual. ¿Por qué? Claro, la perspectiva, ¿cómo es posible? Por eso existe la animación. Gracias a Dios. Y no. Porque claro, os habéis planteado, el cine son imágenes que se llaman fotogramas, son imágenes fijas, que pasadas a determinada velocidad logran ponerse en movimiento porque nuestro cerebro pues lo descompone. Y no, o sea, no las ve por separado, las ve en movimiento. Esas imágenes de los caballos que corren. La famosa apuesta de Edouard Maurice, ¿no? ¿Sabéis quién era Maurice, no? Que se ha puesto allí en la Royal Academy que los caballos en un momento dado mantenían las cuatro patas en el aire. Y decían los expertos, las ilustraciones, los cuadros que había tanto que siempre ponían los caballos con las dos patas en el suelo, hasta que este hombre llegó y fue la fotografía individual, creó ahí un sistema para sacar, que luego se volvió loco, porque empezó a hacer, gracias a Dios, porque para nosotros, animadores, tienen libros de movimiento, de animales, de personas, y eso como referencia nos viene muy bien a la hora de descomponer la animación. Bueno, luego si queréis os pongo algún cortometraje. Sí, ahora cuando acaben las preguntas, Os si pongo, quieres vale, podemos pero- poner. Sí, había una chica por ahí. Ahí hay una, luego otra. Yo quería haceros una pregunta, es un poco más personal, ¿no? Quería saber un poquito qué os marcó a vosotros para decir desde pequeños o qué si fue familiar, una película, decir, me gusta esto, quiero hacer esto, saber qué vas a tirar por ahí, ¿no? Venga, empieza ella. Empieza ella. Vamos a empezar. A ver, luego hacemos y luego yo me voy a meter Te yo. vas a meter ahí, está. Porque he hecho un documental y por qué lo hice. Es muy difícil, pero antes de empezar con lo de la hibridación, que es verdad, quizá por la animación pasa todo, porque Woolrich es animación, pero es cine científico, es cine documental, y si luego se reutiliza en videoclips, con lo cual ya llegamos a ficción y a géneros súper abiertos. Entonces, bueno, hablando de géneros y hibridación y de reutilización y las etiquetas, que ¿por qué hay que etiquetar todo? Pero bueno, Claro, pues. simplifica y ayuda. Y volviendo con lo personal, es muy difícil, pero sí que se quede pequeñita lo que... Yo sí que, fíjate, de cine de animación, me acuerdo, teníamos un proyecto de Super 8, mi hermana y yo, entonces en cumpleaños íbamos a alquilar las bobinas de Super 8. Y eso, la idea era aprender a proyectar, conocer cine peculiar, ¿no? Sobre todo si era música, y me gustaba mucho el cine checo. El Tobito, una serie de que eran muy cortos, era mudo y con música, la animación checa que era preciosa, era con colorines, era Incluso de cristal, había cosas, era una sí, cosa. sí. Lo que se hacía en el este en aquella época era impresionante. Y bueno, fue con cosas de hecho, de Europa del Este que me gustó mucho. Entonces de ahí ya me marcó y cómo funcionaba, entonces entender que eran fotogramas, eso que tenéis animales, uno detrás de otro, la misma idea cuando pasabas las hojas, que yo heredaba los libros de mi hermana, ella siempre dibujaba en las esquinitas muñequitos y me encantaba cuando empezaba el curso y los hijos con sus animaciones. Entonces de ahí ya empiezas a entender, entonces me interesó siempre mucho la tecnología y a partir de ahí me puse ya, pues eso, no sé, a leer, a ver, además no teníamos televisión, mi hermana y yo crecimos casi sin tele, había una tele en casa pero no la veíamos y estaba para mis padres, muy lejos y es como que no, pero tenía unos vecinos que tenían un vídeo, tenían el vídeo 2000 antes de VHS y bueno, me fascinaba, entonces también con ellos trasteaba y además el hermano de nuestra amiga era informático, era más mayor, entonces también nos enseñaba, entonces empecé a descubrir la tecnología de una manera muy rara, supongo que por ausencia de me interesé por y luego ya pues bueno, fui evolucionando la ficción y luego acabé con documental, que es lo que más me cogió, pero siempre mezclado todo, ¿no? No. Pues bueno, ¿Qué queda? Vale, pues bueno. Como decías el antiguo para después. Bueno, yo como soy el mayor, todo vino el día que me regalaron, que
imagino que recado es un Cinexin. Y otro aparato que se llama Joaquín, que era para poner diapositivas, para ampliar, dibujaba, ¿no? Pero cuando llegó el Cinexin a mi casa, dije, ¿esto qué es? O sea, voy dando vueltas a una manivela y cuando voy despacito veo las imágenes una tras otra y cuando voy rápido veo que se mueve. Y eso desde pequeño ya me atrajo. Luego, como hacías tú, le ponía sonido. Pero realmente, durante toda mi vida quise hacer dibujos animados, pero aquí en Valladolid no había... Aquí, bueno, no sé dónde está la escuela ahora, o sea, que se la han llevado ya la escuela de antes que estaba aquí. Pues vine después de muchos años, ya con 25 años, porque el segundo año daban animación. Dije, era mía. Y cuando pasé el primer año, llegó al segundo con toda la ilusión, pues ese es el problema, que el profesor no sabía de animación. Sabía mucho de cine, aprendí mucho cine. Lo que es teoría... Es que el problema, bueno, luego me enteré con la formación reglada y la formación no reglada, ¿vale? La cosa es que se me quedó todo... Y ya, con 29 años, tenía un amigo que tenía un hermano que tenía un estudio de animación en Madrid. Dije, ahorré dinero, le dije, tengo ya 29 años, ¿me admites en tu estudio, me enseñas a...? Y me fui a Madrid y allí fue cuando empecé a tomar realmente contacto con la animación. Por fin. Es un autodidacta total. O sea que no has empezado a educarte en un instituto, en una escuela. No, aquí no había escuelas. No había escuelas. Todo estaba en Madrid o en capitales grandes. Y en aquella época todavía había muchos estudios que te dejaban entrar como aprendiz. Que eso ya Meritorio, no existe. Meritorio, lo que quieras. Y me admitieron ya con esa edad de 29 años, y allí empecé a... Bueno, autodidacta, me fueron formando. Me pasé... Daos cuenta que yo empecé haciendo dibujos en papel. Y me pasé 3 meses tirando línea, hasta que conseguí que me llaman una línea de pincel, para que no vibrase en pantalla. Bueno, pasas esa época y ya te ponen a intercalar, que es lo primero que haces. Es decir, la animación descomponemos los dibujos en poses clave y luego rellenamos con nuevos dibujos para dar una animación un movimiento fluido. Pues intercalas, que es lo más tedioso que tiene la animación. De ahí pasas a ser animador, ya empiezan, te dan una serie de pautas, los propios profesionales de allí te van informando. Ahora soy profesor, ahora soy yo el que forma a los futuros animadores, pero no me dejan hacerlo en una escuela arreglada. Como yo no estudié en su día, pues no tengo el CAS, las cosas, y me llamaban incluso de aquí institutos porque ponían al profesor de matemáticas para dar dibujo y color. Eso es lo que no entiendo en cuanto a la formación, que es que la formación no reglada, que encima salen muy caras, porque salen muy caras, ¿por qué no tiras del profesional realmente? O sea, una formación profesional, aunque sea reglada, es eso, una formación profesional. Tira de los profesionales del medio. Y salen, ya veréis, qué productos son los que sacamos en la escuela, y hay alumnos que están ya trabajando en estudios, SPA, me has dicho antes el de Skydance, en fin, ¿vale? No sale de un instituto. Pero bueno, esa es mi historia, ¿vale? O sea, yo empecé bastante tarde ya, pero con muchas ganas. Es curioso porque claro, al final es que todo lo que has dicho tú antes, la infancia, ¿no? Yo es que recuerdo películas de dibujo. Mi madre siempre me recuerda que yo, 1 año, 2 años, me quedaba clavado en el parque viendo la tele. Y es, no sé, yo considero el cine un compañero de vida, ¿no? Todas las películas que he visto de pequeño y tal. Y sí que tengo un hito, que además es curioso porque yo recuerdo, como que tenía yo, 8 años, cuando vi Parque Jurásico. Y creí en la magia, creí que los dinosaurios estaban ahí de verdad, que son animación. Sí, eso podemos hablar mucho también. Correcto. Que ahí Spielberg pues rompió, porque ha evolucionado, pero no. Lo querían stop motion. Sí, pero luego el animador le presentó una cosa y dijo, espera, esto es lo que quiero.
Una cosa que ahí empezó él a investigar, no, que es lo que quiere, de configurar una película entera para hacer dinosaurios. Que menos mal. Que menos mal. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno. Luego la... Y está guay porque yo lo recuerdo como el hito de, vale, yo quiero contar historias, pero esto. Yo quiero esto, quiero traer la magia a la gente. Que luego, bueno, me he ido por otros derroteros o no. Pero bueno, pasaba un poco con el rollo de lo siento, ¿no? Quiero contar historias no como las cuenta todo el mundo, sino metiendo a lo mejor surrealismo, magia, realismo mágico. Y creo que es todo, porque creo que fueron unos años muy buenos, ¿no? Los 80, 90, de imaginación, de libertad creativa. Y chico, pues al final es con lo que me crié. Entonces, pues... Voy a contar yo brevemente cómo llego al documental. Yo llego al documental porque soy periodista de profesión. Fundador del País, que hace 50 años este año. En fin, y hay un momento que me doy cuenta que hay historias que contar que no se han contado. Por ejemplo, todo lo que fue la diáspora del exilio argentino, que es el tema de mi primer documental. Entonces, bueno, me voy a Argentina, busco personajes por el mundo y me meto y la película, si queréis verla, se llama La Pérdida, creo que está en Filming. Entonces, es una película que a mí me permite contar la locura del exilio, lo que supone el exilio a nivel personal para la gente, lo que ha supuesto. Y entonces, bueno, la segunda es que yo iba por el mundo con mi peliculita que ganaba premios y tal, pero ¿por qué no ha hecho el exilio español? Y yo decía, bueno, deben estar todos muertos o gagás, o sea que no. Hasta que en México, ahí en Guadalajara, México, descubrí a un español hijo de un anarquista exilado en México. Y a través de él he podido contar la historia de lo que es el exilio, que es la ruptura, la nostalgia, el destrozo humano que significa lo que es el exilio. Son dos historias que en un momento determinado he hecho en diferencia de 10 años, porque yo no me dedico a esto, a hacer películas, sino a verlas o a criticarlas. Pero es otra manera de llegar. Es decir, tienes necesidad de contar algo. Y bueno, sí que he echado mano, porque la primera película la codirigí con Enrique Gabriel y la segunda con mi hijo, Nacho. Perdón, meterme por medio. Una cosa muy breve. Es que también hemos hablado también de la infancia y de cómo tal, nos olvidamos la experiencia de ir al cine. Igual, la nueva generación igual ya eso marcaba, porque yo cuando crecí al cine por un cumpleaños, o cuando yo era más mayor, me acuerdo, la gente salía a las discotecas, al radio, pues antes al cine, quedamos en el cine para hacer primero el plan previo, porque era como... Socializar. Sí, era un acto social. Era un acto más social. Ahora es un acto, entenderme, humanista. Sí. Porque además puedes hacer lo que quieras con esa película, o pasarla 4 años. Sí, bueno. Una de las satisfacciones que he tenido como director de servicio, y me permito contar esto, es que cuando yo llegué aquí los escolares no iban al cine, no había proyecciones. Y como en mi último año vinieron 3 chicos, ya de 20 y tantos de público. Me dijeron, nosotros 3 vinimos con mi servicio joven. Vinimos y nos hicimos amigos, vimos películas juntas y estamos ya metidos en esto. Y fue una satisfacción porque realmente es lo que buscas. Y lo que hiciste en para más leer. Y en mis tiempos no se podía repetir. Yo me acuerdo de entrar al cine, ver la película y te volvías a quedar y la volvías a hacer y según la volvías a ver. Dices, pero hombre, te ponían una de Jaimito y otra de no sé qué. Tuvimos que hablar con los profesores, porque una cosa que pasaba y que está pasando ahora, las primeras proyecciones que hicimos en el auditorio Miguel de Libes, que cabían 2000 chavales, las primeras proyecciones había una histeria, los chavales gritaban histéricos, y yo no entendía, le pregunté al profesor, pero ¿qué pasa? ¿Qué con esto? Dice, más del 60 o 70% nunca han entrado en una sala de cine, nunca. Entonces este espectáculo de imagen y de sonido en 12 puntos, vamos, es una histeria, claro, es que no están acostumbrados a ver esto, ¿no? Pero bueno, se hemos desviado por eso. Por eso, yo cuando era pequeño, me impresionó tanto el Tiranosaurio Rex. Si ahora lo ves en una pantallita, que por muy grande que sea la de casa, y ver cómo grita aquí la vecina tirando las palomitas, pues también va.
¿Has visto los es que yo soy creo que somos de la misma generación y mi pasión por el cine viene de porque Juan que también, que no sé si lo has visto, los últimos dinosaurios animatrónicos. Ah, sí. Eso. O sea, llevo Beben 8 de años. aquellos, o sea, beben de aquellos que ya hacía Steven Spielberg, que ya hacía LucasArts, que hacían todo esto. O sea... ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Bueno, la pregunta mía era anterior, cuando hablaba entre la unión entre animación y documentales. Y bueno, yo tengo mi recuerdo de cuando era pequeña, en Italia, porque soy italiana, que había un documental, bueno, era un programa científico que te explicaba las cosas animadas. Y yo me quedé con todo lo, bueno, con las bases científicas gracias a este programa que se llama Ulises, el precio de la descubierta. Pues había históricos, físicos, matemáticos que te explicaban el concepto y luego había toda la explicación con dibujos. Y tú te fijabas porque te recordabas el dibujo y te recordaba la ley de física gracias a esto. Y digo, ¿cuánto sería fundamental? No sé si en España ha pasado, no tengo idea. ¿Cuánto sería fundamental volver a eso para que los niños, para capturar más la atención de los niños? Hoy es muy complicado. Es muy complicado porque ahora todo es a través de plataformas, redes sociales. Entonces ya, antes había, aquí por lo menos en España había un canal, 2 canales. Entonces todo el mundo veíamos los mismos. Y ahí es donde compartíamos las mismas experiencias. Yo me acuerdo también de pequeño, hablando de eso, cuando pusieron aquí Mazinger Z, que tenía 8 años. Aquello fue pasar de ver Heidi y Marco, que era llorar todo el puñetero día, a ver unos mechas que ahora llaman todos los niños, hasta que un día llegamos y nos ponen Orzoway. Nos quitaron a Mazinger Z porque era muy violento, ¿vale? Pero recuerda aquella época increíble, ¿vale? Los dibujos animados, a mí siempre desde pequeñito, el cine en general, ¿vale? Yo consumo mucho cine. Mis alumnos no han visto cine. Se lo tengo que poner yo. Pero, claro, yo les digo, es que la profesión de animador, tienes que ser actor, tienes que saber de dibujo, tienes que saber dibujar, tienes que saber anatomía, tienes que saber interpretar. Si no ves cine, y sobre todo cine sin diálogos, ese cine mudo que hablábamos antes, donde se expresan igual que en teatro, tienen que hacer gestos más exagerados para llegar a todo el público. Si eso no lo consume, ¿cómo narices vas a llegar a interpretar? Vas a tener que irte a clases de interpretación. No consumen cine, ¿vale? Muy poco cine. Ni leen. Y bueno, lo de leer ya... Sí, quería preguntaros, ¿qué opináis de que yo, por ejemplo, en mi infancia también descubrí a los hermanos Marx, Casablanca, eso porque nos lo ponían en la tele, no había dónde elegir. Y ahora la cultura de elegir, y claro, un chaval no se va a poner Casablanca ni a los hermanos Marx. ¿Qué opináis sobre eso y sobre, yo creo que la pérdida de la cultura? Pues que tenemos que ser los que hemos consumido, los que les indiquemos qué tiene que ver, referentes, el volver a traer cosas, el descubrirse. Pero, y el otro día escuché una cosa, era Paul Thomas Anderson, ¿no? Cuando entró en la escuela de cine y tal, y que yo me salí porque es que qué erróneo la manera de trabajar, ¿no? Y él decía que la manera de trabajar es, ponle, o sea, no le impliques desde los Méliès, no, ponle lo actual y le vas explicando hacia atrás. Y le vas explicando hacia atrás. Entonces él dirá, ¿cómo? ¿No debe una de Méliès? ¿Sabes? A ver qué onda esto. Porque creo que es mucho mejor captarle atención con algo de su lenguaje y luego ir explicándole. Esto viene de esto, esto viene de esto, esto viene de esto. Creo que ahora mismo se hace al revés. Y es un gran error. Hola. Sí, yo quería decir en este sentido también que, por ejemplo, no sé si habéis visto Zootropolis 2, que ha salido hace nada, pero hablando de referencias de cine clásico y tal, también, pues que hay películas que, eso, tienen actualidad que retoman, ¿no? Que hacen referencia como a grandes clásicos, unas cosas así, que también es como muy útil, ¿no? Zootropolis 1 es cine negro. Sí. Pero es que todos los cánones, o sea que de ahí tú puedes explicar
vale, pues esta película veis que tiene una investigación y tal, pues bebe de esto, de tal, y anteriormente hicieron esto, y anteriormente hicieron esto. Pues ahí es cuando les picas. Claro. Pero no directamente decir, no, es que Orson Ciudadano Kane, bla, 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 pues perdón. Pues sí, porque Ciudadano Kane, entre otras cosas, será la gran película de la historia del cine, pero trágatela, ¿vale? Si no... Esa sí que la puedes ver en 4X. ¿Sabes? Porque luego llegas al final de Rosebud. No estoy diciendo ningún spoiler, ¿no? ¿Sabes? Es cierto, el cine, cuando lo buscas como cultura o algo así, ves Casablanca y lo que tiene Casablanca es que es unos diálogos que te meten en la trama y de principio a final te enganchan. Eso es cine, ¿vale? Bueno, pues viene Orson Welles y hace su Ciudadano Kane. Chicos, yo me quedé en el primer Roswell. Es que es dura, ¿vale? Pero hay que verlo. Al que le gusta el cine tiene que ver. Es igual que lo que dice él. No le puedes poner yo a mí al mundo un clásico. ¿Qué hago? No les pongo cualquier clásico. Les pongo Chaplin. Pero no tienes que ver el concepto clásico. Bueno, pero cuando vi en Netflix clásico Blade Runner, empecé a llorar. Bueno, pues cine de los años 20. Añadir una cosa, sí, añadir. Es que hablando lo que tú comentabas, así, nos decías para la siguiente generación un poco y cómo transmitir el cine. Yo me formé, o sea, pedí una beca para formar en cosas de preservación de cine, que es realmente toda la labor desconocida que hacen las filmotecas. Y son realmente ahora quienes están manteniendo todo el patrimonio fílmico, todo lo que se ha hecho, no lo comercial, no lo que nos dicen que hay que, no lo que llega a las pantallas, todo. Y entonces, ahí en los archivos hay maravillas. Lo que no está digitalizado no lo estamos viendo, que eso también es un problema muy curioso. Y entonces es muy interesante. Yo el mejor año que cuando me formé estuve un año entero y como había un cine enorme, que además proyectaban también películas en nitrato, no solo en el fotoquímico, estaba el digital, pero era cada día por ir gratis al cine con había un programa enorme, había documental, pero todo en fotoquímico y venían muchas veces los invitados, siempre había una presentación previa que era muy muy interesante con lo que decís, entonces hasta Ciudadano Kane te entra de otra manera. Sí. A veces nos obligaban a analizar la copia que se estaba proyectando cuando saltaba el cambio de rollo, a veces proyectabas tú misma. Y entonces aprendías todo lo que es las pipas del cine. Yo creo que eso es lo que se está descubriendo un poco en las escuelas de cine, que parece que es todo el cine del presente, los efectos especiales, que está muy bien, y hay películas y series muy buenas ahora, no hay que despreciar para nada, pero en el pasado hay mucho se está quedando atrás. Y yo creo que la labor de las filmotecas, que se está olvidando mucho, se está tomando a la ligera, que no es solo cosas muy antiguas y de rancias, no, al revés, es todo súper rico y cosas por redescubrir. Autores que no han pasado la historia porque igual se perdió la crítica, porque nadie lo vio, porque no nos llegó, porque era alguien desconocido. Fijaros en el trabajo de cineastas mujeres que se han olvidado y han hecho cine, pero se han olvidado. O sea, Alice Glacier se está reivindicando ahora, pero claro, nosotros en los archivos trabajamos con sus películas, se la conocía. Y dices, bueno, ahora sí se está hablando por fin de ella, pero esta mujer fue una pionera, ¿no?, del cine mudo y realizadora, montó su propio estudio. De origen francés, pues fue a Estados Unidos, cuando en Nueva Jersey estaban los estudios y empezaban, montó Solax. Entonces, es conocer la historia de verdad. Yo creo que eso es fascinante para cualquier chavala de ahora, les va a llegar y entonces nos toca transmitirlo bien, o por lo menos abrir el abanico, ¿no? Que no nos lleve el lado comercial del cine industrial, que es muy grande y muy potente, y eso es una industria. Pero el lado artístico no hay que descuidarlo, nos toca a todos. Pero ojo, es que tampoco conocen el lado comercial de hace años. Es que es el problema. Pero también es porque vivimos en una sociedad muy ególatra, egocentrista, que solo se mira hacia... Y lo de ahora es lo mejor y tal. Bueno, y luego descubres algún director que dices, ¿qué es lo que hacía en esta época que me vuela la cabeza? Un director español, ya, que bueno, parecía que todo era Mariano Ozores. Pero ves alguna película que es... ¿sabes? Pero ves alguna película que dices, pero qué brillantísimo esto. Y decimos, no, este que es el original. Yorgos Lanthimos que original. Ostras, pero si es que en los 60, en los 50, en los 40 se hacían cosas así y no nos han llegado. Sí, pero yo creo que tú has dicho, los dos tenéis algo que ver. ¿Con qué lenguaje se les hace interesarse? ¿Cómo se consigue llegar a ellos para ilusionarles? Y es influencer. Claro. Convertiros a los que estáis aquí metidos en influencers. Hay muchas fuentes ahora mismo, que es como la de Diego Melayo, todo esto, que es recomendador. Te recomiendo esto. Y él solía hacer muchas veces este ejercicio. La película de ahora, pero que sepas que puede ser una mezcla entre esto de los 60 y esto de un acierto porque así les vas instruyendo para no dar un mapa y a partir de ahí que caminen y que investiguen. Aquí hay otra pregunta. Sí.
viniendo a cuento de esto y volviendo un poco al cortometraje, ¿qué opináis de que ahora mismo el clickbait, la dopamina, el pasar, está haciendo en mayores y jóvenes que nos aburran el ritmo de las películas de antes? Muchas veces. Es que claro, está cambiando mucho la manera de consumir. Y es que sí, a nivel general, pero luego te encuentras nichos, porque también están volviendo a películas de más de 2 horas de duración. Entonces, ya no sabes qué hacer, ¿sabes? ¿Qué coño? Y luego muchos, también tocamos la publicidad, spots cortísimos, pero también los spots estos largos, que dices, ay, pues quiero verle. No sabes muy bien cómo atacar, pero sí que es verdad que el clickbait está haciendo sobre todo eso. ¿Qué se está haciendo con las películas largas? Muchas veces, lo contaba el otro día Matt Damon, ya sabes que en el minuto tal tienes que hacer esto, reforzarlo en el minuto tal, contando lo mismo, porque la gente está viendo la película así. Entonces necesitas más tiempo para contar una peli. Una peli que a lo mejor contabas antes en 80 minutos, pero tienes que reforzarlo porque la gente se lo pierde. Pero a su vez tienes que tener contenidos cortos porque la gente está en el autobús y tiene que verlo rápido, porque no tiene tiempo de ver una cosa. Es complicado. Muy complicado. Por eso las salas también es bueno, por eso de la duración, y obligarte a desconectar y tomarte el tiempo, no está todo apagado, tú estás ahí, no te puedes levantar, bueno, puedes si quieres, pero que lo recomendable es no, dejarte llevar, y hay que saber, no sé, esa sensación de relax la estamos perdiendo. Es verdad que yo creo que igual hay más ansiedad en nuestra época, puede ser por esta misma idea de generar información. Y me acuerdo que Peter Greenaway, el cineasta, decía que en los años 80 es cuando muere el cine porque entró el mando de distancia en nuestra vida, entonces ya era interactivo, y ahí empezó a cambiar, y tiene un punto, yo a veces lo pienso, pero también el móvil nos ha cambiado mucho. Todos somos cineastas, todos hacemos vídeos con el móvil, fotos, tal, que las podemos animar, todos generamos contenido, esa palabra tan fea, ¿no? Pero claro, se ha impuesto esa idea de contenido, y luego a la vez convive con un elitismo muy grande cuando se dice que algo tiene que ser cinematográfico, tiene que ser de autor. ¿Qué no es de autor? ¿Qué no es cinematográfico? A veces lo peleo mucho, pero por chinchar, porque ¿qué es? Es que algo es bueno y algo no es bueno. Sí, lo bueno y lo malo es muy, no sé, subjetivo. Entonces, es muy divertido este momento, yo creo, para debatirlo, ¿no? Lo que estamos haciendo, porque es muy jugoso y convive muchas cosas y muchos géneros, como decimos, y encima es muy hibridizado, ¿no? Entonces, muy híbrido. Y entonces, se puede, no sé, yo creo que, claro, es que depende de cada uno lo que pueda hacer. Al final somos cada uno. Y yo creo que eso, que las nuevas generaciones sí tienen mucha esperanza porque tienen mucho interés. Entonces, claro, depende un poco del uso que se dé por las redes. Yo me fijo mucho en el metro, por ejemplo, me hace mucha gracia cómo van por esa velocidad. Yo no he llegado a eso, pero claro, es otra manera de entender el audiovisual y también hay que acogerlo, no rechazarlo. Para ciertas cosas que les interesan. Para otras, no. ¿Os acordáis de cuando había una película y había un descanso para hacer pis? Sí. ¿Os acordáis? Ha vuelto. Bueno, Tarantino ahora que se quiere hacer su película de Nicola. Bueno, ahí hay una pregunta. Sí, hola, buenos días. Yo creo que sería la última antes de empezar las proyecciones que ha traído este señor, porque hemos venido también a ver cine. Pues nada, muy rápidamente, creo que los tres sois directoras y directores. Además de eso, escribís vuestras historias, y si es así, ¿cómo os inspiráis para escribir el guión también? ¿Os inspiráis en historias pues, qué sé yo, en la televisión, en las noticias? ¿O tenéis guionistas también aparte? ¿O cómo funcionáis? Bueno, yo completamente escribo por todo. Lo he contado antes, desde pequeño también escribo. Encontré en el cine todas las artes yo que hacía, dibujaba, tocaba instrumento, escribía y dije, bueno, pues con esto lo puedo contar todo, ¿no? Y el proceso creativo que me viene, pues no sé, soy un yonki de momentos verdaderos, me gusta mucho eso de pararme y contemplar y siempre encuentro una historia, pero también soy yonki de los momentos de surrealismo, de realismo mágico. Entonces lo que me gusta es mezclar géneros, y en esa mezcla de géneros es donde encuentro la creatividad. Es decir, esto si lo llevo a algún sitio, ¿cómo podría ser? Y de repente se enciende la bombilla y sale la historia. A partir de ahí la trabajas y tal, pero la idea primigenia creo que me surge mucho de eso, de esto le voy a dar una vuelta que a lo mejor ya no existe, o que yo sepa no se ha hecho, ¿sabes? A partir de ahí intento hacerlo diferente, o mi visión.
Pues guión. También, pues un poco parecido, o sea, a veces siempre me engancharon las historias, pues acabé estudiando literatura y me metí a ver mucho en teatro y luego acabé con cine, pero posteriormente, y fue justo por eso, por las historias. Y siempre hay una historia, sea real, sea basada en algo no real, en la ciencia ficción, que también hay mucho de realidad ahí, con cómo se exponen, ¿no?, las ideas. Entonces, siempre me fijo mucho en la narrativa, cómo se expone la historia, cómo te están llevando. Intento verlo, incluso cuando algo no me interesa tanto, me gusta mucho cómo lo han hecho, cómo lo han contado. Entonces, si a la hora de escribir, intento primero con la temática y luego cómo adaptarlo a la forma. Y cómo sería mejor transmitirlo. Si lo quiero hacer eso, como un mosaico, quería muchas voces. Ahora estamos preparando uno que justo será un poquito de animación, bueno, y también mucha música, y está basado en un relato ya escrito de una escritora. Entonces, me da mucha impresión porque, claro, estoy trabajando con ella, pero también habla de hechos reales, y la historia un poco de España, historia internacional. Entonces, es buscar todas las fuentes y encontrar la mejor manera que para este proyecto cómo se adapte. Eso lo discuto mucho, es como peleas, ¿no?, en cómo sacar la mejor estructura a partir de la idea que ya la tienes sobre el papel y los apartados principales que quieres tratar. En mi caso, no busco intrusión. Quiero decir, cada uno dentro de la producción nos dedicamos a un apartado, ¿vale? Y hay gente que sabe escribir guiones. Yo esa parte se la dejo al que sabe escribir guiones. Yo puedo tener mis ideas, puedo dar unas pautas, pero prefiero que sea un guionista el que haga ese guión, ¿vale? Luego yo ya, cuando llegue mi parte, haré mi parte. Y cuando llegue la postproducción, será el de postproducción que haga su parte. La animación tiene que ser algo completamente encadenado, ¿vale? La idea esa de que yo sé hacer de todo, no, ¿vale? Yo creo que para sacar un buen producto tienes que contar, como él decía al principio, con profesionales y cada uno en su faceta, ¿vale? Hemos visto mucho cine, he leído guiones, he leído lo que sea, pero yo no sé escribir un guión, no me dedico a eso. Yo me dedico a dar vida a un personaje a partir de lo que me han escrito. Entonces, para mí es muy importante el apoyo de distintos profesionales dentro de... Y que esté bien contada en un guión la historia que tú tienes que realizar. Claro, eso es. Entonces yo puedo saber de cine, pero no tengo esa impronta del guionista, del que sabe escribir, del que sabe cómo dar con palabras. Yo con imágenes te daré una solución, pero con palabras no sé darte esa solución. Entonces prefiero que haya un compañero o un profesional que se dedique a esa parte. Eso es una pregunta. ¿Se nota mucho guionista que ya ha hecho animación de guionista que no? Sí. Un guionista que ya ha hecho animación o que ha trabajado con la herramienta de animación. Sabe que hay cosas que no se van a poder hacer. Correcto, a eso me refería. Eso sería bueno, pero el guionista se dedica a hacer guiones. Sí, pero para eso luego está el siguiente proceso, que es el storyboard. Que es el storyboard, donde visualmente vemos la película y vamos contando con imágenes. Entonces habrá partes del guión que no se pueden contar, pero así empezó Santiago Segura, haciendo storyboards. Así empezó, le gustaba el cómic más. Entonces, luego os explico un poquito la fase de producción de una película de animación para que veáis. Podemos hacer ahora que nos introduzcas tú ya las películas, si quieres ya cuentas los diferentes pasos de la preproducción, la postproducción. Vale, como queréis ver de acuerdo, pues nada. Os pongo un cortometraje, todavía está en fase de producción, ¿vale? Pero para que veáis ahora en la escuela a los chavales qué es lo que les hacemos hacer, ¿vale? Porque son 3 años. Pues muchas gracias. Primero os lo pongo y luego, si queréis, volvemos a... Ahora voy a poner el de... Buenísimo. Técnicas diferentes. Son técnicas diferentes y luego en cuanto al guión son experiencias personales de los propios alumnos. Sí. Cuentan sus historias y las llevamos a cabo. Ahí es el guión. Lo único que hacemos luego, por eso la importancia de la formación y esto es animación tradicional, aunque sea de manera digital, ¿no? Como software, pero ya veis la cantidad de gente que hay detrás de
de un solo corto de animación. Y de estos la escuela lleva montones y montones de ellos. Y os digo, son los propios alumnos los que cuentan sus experiencias personales. Y son los que llevan a cabo al final pues los recursos que habéis visto. Y yo creo que llegan. Tanto el uno como el otro. El primero, entonces eso es lo difícil. Y esto no es para un público infantil. Y son chavales los que lo están haciendo de 20 años, 25 años. No sé. Y a mí me parece que, bueno, ahora, pues gracias a Dios, están las plataformas, tampoco las plataformas ni los cines, pero hay muchos certámenes donde se pueden presentar estos cortometrajes y la difusión es mayor, ¿vale? Conseguir la financiación, pues claro, todo esto lo produce la escuela. Es un dinero que luego pues hay que presentarlo por ahí, hay que gastarse el dinero. Recuperarlo, si no es a partir de certámenes, no se recupera. Por ejemplo, cuando ganaron el Goya, Blue Malone, es uno que hicieron imagen real, imagen ficción, el presupuesto se fue a la porra y no se recuperó. Aquí, pero bueno, es lo que hay. ¿Cuánto presupuesto puedes contar con el primero, por ejemplo? ¿Cuánto te puedes...? Tendría que decirle, bueno... Más o menos, gracias aproximada. Unos 40... sé de lo que podemos hablar. Es que esto es escuela, entonces sí. Tampoco... Pero hacer esto profesionalmente pues, sería los 15.000 euros seguro. O mínimo. No sé ahora mismo calcularlo, porque claro, ya estoy hace tiempo que no... Pero por ejemplo, cuando hicimos Pollo, que sí que estaba, pues, creo que eran todavía pesetas. Pero fue 1 millón de pesetas, una cosa así, eran 6 minutos. Aunque luego gana el Goya, lo que pasa es que el Goya no da dinero. Intentamos llevarlo a festivales para conseguir. Pero claro, aquí la única manera es ir al ICAO, buscar autofinanciación, chungo. Es más, depende de las aportaciones y de las subvenciones que haya. Y no son muy grandes. Y aparte que solo te las das a proyectos ya realizados. Entonces, tienes que autofinanciarte. Y bueno, es complicado. Pero bueno, ha estado bien, ¿no? Sí. Pues genial. ¿Alguna pregunta? Pues ahora. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. Gracias.